Durante décadas, se creía que los clásicos invaluables de la edad de oro de Hollywood se habían perdido, víctimas de la negligencia de los estudios, la descomposición del filme y los incendios de nitrato. Sin embargo, contra todo pronóstico, muchas de estas películas han sido redescubiertas y restauradas. El mérito es de los historiadores del cine y los archivos que se negaron a dejar que estos tesoros desaparecieran. Aquí están algunos de los regresos más notables en la historia del cine. Primero, Metrópolis, 1927. La película Metrópolis de Fritz Lang se erige como una de las películas de ciencia ficción más influyentes en la historia del cine. Producida en Alemania durante la era de la República de Weimar, fue famosa por su extensa ciudad futurista, diseño de escenarios expresionistas y una narrativa que exploraba la división de clases y la industrialización. Protagonizada por Brigitte Helm, Gustav Fröhlich y Alfred Abel, la película se centraba en las tensiones entre la élite rica que vivía en los relucientes rascacielos y la clase trabajadora que laboraba bajo tierra para mantener la ciudad funcionando. La grandeza visual de la película y los efectos especiales pioneros, especialmente la escena de transformación del robot Maschinenmensch, consolidaron su reputación como una obra maestra del cine temprano. Metrópolis fue originalmente una película muy larga, alrededor de 2 horas y media, pero poco después de su estreno, fue fuertemente editada para su distribución internacional. Los distribuidores y estudios eliminaron secuencias clave de la trama para acortar la duración y atraer a un público más amplio. Como resultado, gran parte del metraje original se consideró perdido durante décadas. Los académicos y entusiastas del cine solo tenían versiones truncadas disponibles, faltando escenas cruciales que explicaban las motivaciones de los personajes y la trama principal. Luego, en 2008, se descubrió un negativo casi completo de 16 milímetros del montaje original en los archivos del Museo del Cine en Buenos Aires, Argentina. Este hallazgo extraordinario permitió a los conservacionistas de películas restaurar la película más cerca de la visión original de Lang. Los segmentos recién descubiertos eran de menor calidad de imagen, pero llenaron muchos vacíos narrativos. Hoy, Metrópolis se celebra no solo como una piedra angular de la ciencia ficción, sino también como un ejemplo notable de cómo los tesoros cinematográficos perdidos aún pueden resurgir contra todo pronóstico. Drugy, Sherlock Holmes, 1916. La película muda de 1916, Sherlock Holmes, ocupa un lugar especial en la historia de las adaptaciones de Arthur Conan Doyle, principalmente porque está protagonizada por William Gillett, el actor estadounidense que definió la persona escénica de Holmes. Gillett ya era mundialmente famoso por interpretar al icónico detective en el teatro, añadiendo elementos como la pipa curva y el gorro de cazador, que se volvieron emblemáticos de Holmes. Dirigida por Arthur Berthollet, esta película trasladó la legendaria interpretación teatral de Gillett a la pantalla, mezclando elementos de varias historias de Holmes para crear una narrativa original con el Dr. Watson y el archienemigo Profesor Moriarty. Durante décadas, se asumió que Sherlock Holmes estaba perdido. Las películas de esa época a menudo sucumbían a la descomposición del nitrato o eran descartadas por los estudios que no preveían su valor futuro. Dado que la interpretación teatral de Gillett fue tan influyente, la pérdida del único registro cinematográfico de su actuación fue especialmente lamentada por los aficionados a Holmes. Los entusiastas reconstruyeron su existencia mediante recortes de prensa y fotos de producción, pero no había ninguna copia conocida disponible. Eso cambió en 2014, cuando un negativo completo de Sherlock Holmes fue desenterrado en las bóvedas de la Cinémathèque Française. El emocionante hallazgo permitió a los conservadores de cine restaurar la película y brindar al público moderno la oportunidad de ver a Gillett en acción. A pesar de la falta de sonido, los espectadores pueden observar sus sutiles gestos y su ingenio discreto, características distintivas de su actuación en el escenario. Presencia. El redescubrimiento de la película ofrece un raro puente entre el teatro del siglo XIX y el cine temprano del siglo XX, un artefacto que enriquece nuestra apreciación, tanto de Sherlock Holmes como de la historia del cine mudo. 3. Alas, 1927. Dirigida por William A. Wellman, Wings es celebrada como la primera película en ganar el premio de la Academia a la mejor película, llamada Película Sobresaliente, en la ceremonia inaugural.
Sarah Bowe, Charles Buddy Rogers y Richard Arlen, con un cameo memorable de un joven Gary Cooper, esta épica de aviación de la Primera Guerra Mundial cautivó a las audiencias con sus emocionantes secuencias de combate aéreo y su emotivo drama romántico. Sigue a dos pilotos rivales y a la mujer que ambos aman, entrelazando temas de amistad, sacrificio y la brutal realidad de la guerra. La película presentó una cinematografía aérea innovadora, trascendiendo los límites de lo que era técnicamente posible en esa época. Aviones reales, combates aéreos auténticos y elaborado trabajo de acrobacias contribuyeron a una sensación de asombro rara vez vista en películas mudas anteriores. Sin embargo, como muchas películas mudas, Wings se distribuyó ampliamente en versiones acortadas o reeditadas una vez que las películas sonoras ganaron prominencia. Se pensaba que algunos tintados de color y otros adornos visuales del original se habían perdido a medida que el sistema de los estudios avanzaba. Afortunadamente, Paramount preservó Wings mejor que muchas de sus contemporáneas, pero partes de las impresiones originales de Nitrato se deterioraron con el tiempo. Durante décadas, los fans solo pudieron verla en versiones incompletas o de baja calidad, pero no fue hasta principios de la década de los 2000 que un importante proyecto de restauración, realizado por Paramount y Film Archives, devolvió sus vibrantes tintes y nítidos detalle. El resultado permitió a las audiencias modernas experimentar la película tal como lo hicieron los espectadores de 1927, completa con una partitura orquestal recién grabada. La versión restaurada de Wings no solo reafirma su lugar en la historia del cine, sino que también subraya la grandeza e innovación de la producción cinematográfica de la era del cine mudo. Chat. 4. Su primer malentendido, 1911. Su primera ilusión es un cortometraje históricamente significativo por una razón principal. Presentó a Mary Pickford y fue la primera vez que fue acreditada por nombre en pantalla. Con tan solo 18 años, Pickford emergía como una de las actrices más destacadas en el Hollywood temprano. Dirigida por Thomas H. Ince y coprotagonizada por Owen Moore, entonces esposo de Pickford, esta comedia doméstica dura solo unos 10 minutos. Gira en torno a la trivial disputa de una joven pareja casada que se convierte en un malentendido cómico, un escenario simple pero identificable para las audiencias de la época. Durante décadas, este cortometraje se consideró perdido, creyéndose que la obra más antigua conocida de Mary Pickford que sobrevivía databa de más adelante, en 1911. La descomposición del nitrato, la negligencia y la naturaleza efímera de los primeros cortometrajes contribuyeron a su aparente desaparición. Los cortometrajes mudos tempranos rara vez se conservaron. Eran productos transitorios destinados a llenar programas de teatro. Los estudios veían poca razón para gastar recursos en archivos a largo plazo. En 2006, un descubrimiento inesperado en un granero de New Hampshire cambió el destino de la película. Un coleccionista tropezó con un bote etiquetado como una copia de 16 milímetros de Their First Misunderstanding, y al inspeccionarlo detenidamente, resultó ser auténtico. Los conservacionistas rápidamente se movieron para restaurarla, estabilizando la frágil impresión y transfiriéndola a un soporte de película más seguro. Este redescubrimiento es particularmente valioso porque documenta la evolución de Mary Pickford en una de las mayores estrellas de la era del cine mudo. Aunque solo es una breve pieza de entretenimiento, Their First Misunderstanding destaca lo fácilmente que la historia del cine puede perderse y lo emocionante que es cuando resurgen tesoros perdidos. 5. Diferente a los otros. 1919. Una película innovadora y valiente para su época, diferente a los demás, abordó de frente el tema tabú de la homosexualidad. Dirigida por Richard Oswald y coescrita por el famoso sexólogo Magnus Hirschfeld, estaba protagonizada por Conrad Veidt, mejor conocido por sus papeles posteriores en El gabinete del Dr. Caligari y Casablanca, como un violinista de concierto que se enamora de uno de sus estudiantes masculinos. La película representa los prejuicios de la sociedad, el chantaje y la agitación emocional que experimentan sus protagonistas. En una era en la que las leyes de censura ya se estaban endureciendo en varias partes del mundo, Different from the Others enfrentó una reacción negativa inmediata.
Muchas copias fueron confiscadas o destruidas por las autoridades. Contenido inmoral o subversivo. Como resultado, la película se volvió rápidamente inaccesible y durante décadas se consideró perdida o fragmentada. Su redescubrimiento parcial se produjo a través de metraje disperso conservado en el Instituto de Ciencias Sexuales de Hirschfeld, en Berlín, y más tarde, piezas archivadas descubiertas en varias colecciones europeas. Aunque algunos segmentos todavía faltan, historiadores del cine y académicos LGBTQ+ han reconstruido minuciosamente lo que queda. Esto ha permitido al público moderno tener una idea de cuán progresista y raro era el mensaje de la película. El valor cinematográfico de Distinto a los demás reside no solo en su contexto histórico como una de las primeras películas de temática gay, sino también en su tratamiento empático de un tema a menudo marginado. A pesar del metraje incompleto, los esfuerzos de restauración destacan la audacia de la película, ofreciendo un conmovedor recordatorio de lo adelantada a su tiempo que realmente fue y por qué enfrentó tal feroz supresión. 6. Tarzán y el León Dorado, 1927. Tarzán y el León Dorado ocupa un lugar distintivo en la línea de adaptaciones de Edgar Rice Burroughs. Esta aventura de la era del cine mudo, producida por Film Booking Offices of America, tenía a James Pearce en el papel principal. Un giro interesante, ya que Pearce más tarde se convirtió en la voz de Tarzán en la radio. La película también contó con Boris Karloff en un pequeño papel de villano, mucho antes de su fama en Frankenstein. Durante la década de 1920, las películas de Tarzán ya eran populares, aprovechando la fascinación del público por las aventuras en la jungla y lugares exóticos. Tarzán y el León Dorado se centra en la misión de Tarzán de proteger su hogar en la jungla de los cazadores de tesoros que buscan el oro de una ciudad oculta. La historia de Burroughs involucra una gran aventura, un león regio como compañero y temas de lealtad y heroísmo. Sin embargo, como muchas películas mudas, la distribución de esta película fue irregular. Las copias circularon de manera errática y los estudios no priorizaron su preservación una vez que la tecnología de sonido se impuso. Con el paso de los años, Tarzán y el León Dorado cayó en la oscuridad. Muchos pensaron que se había perdido hasta la década de 1990, cuando se descubrió una copia en Francia. Los conservacionistas trabajaron diligentemente para restaurarla, ofreciendo una rara mirada a una adaptación de Tarzán anterior al sonido. El valor cinematográfico radica en su representación de una figura literaria icónica durante los años formativos de Hollywood. Aunque el presupuesto de la película era modesto, las secuencias de acción, los escenarios de la jungla y la interpretación física de James Pearce siguen siendo entretenidos desde una perspectiva histórica. Hoy en día, la película ocupa un nicho especial entre coleccionistas y fanáticos del cine de aventuras temprano, recordándonos cómo estas conocidas franquicias evolucionaron tanto en las eras del cine mudo como sonoro. 7. La vida y muerte, de Ricardo III, 1912. Considerada como la primera película americana de larga duración basada en una obra de Shakespeare, La vida y muerte de Ricardo III fue un logro notable en el cine temprano. Producida por The Film Guild y dirigida por James King, contó con el actor de teatro Frederick Ward en el papel principal, ofreciendo una interpretación teatral pero pionera en la pantalla. En una época en la que la mayoría de las películas duraban solo unos pocos minutos, esta adaptación se extendía a aproximadamente 55 minutos, mostrando un alcance narrativo más ambicioso. Durante décadas, The Life and Death of King Richard III se consideró perdido, con solo algunas fotos de producción y relatos escritos que proporcionaban pistas sobre su existencia. Las adaptaciones tempranas de Shakespeare a menudo eran eclipsadas por versiones posteriores más famosas. Muchos carretes de películas mudas también fueron víctimas de la descomposición del nitrato o fueron descartados durante las limpiezas de los estudios, ya que la industria se expandía rápidamente y cambiaba su enfoque a nuevas producciones. En 1996, se redescubrió una copia completa de esta película histórica en un archivo estadounidense, despertando entusiasmo entre los académicos de Shakespeare y los entusiastas del cine mudo por igual. Los esfuerzos de restauración incluyeron una limpieza cuidadosa, la reparación de fotogramas dañados y la transferencia de la copia a un soporte de película más estable. Hoy en día, la película se considera una pieza fundamental de la historia cinematográfica y teatral. Demuestra
cómo los cineastas estadounidenses ya estaban producciones de larga duración y adaptaciones literarias mucho antes de la era dorada de Hollywood. Aunque las actuaciones y los valores de producción pueden parecer anticuados según los estándares contemporáneos, el redescubrimiento afirma un hito importante: la influencia atemporal de Shakespeare extendiendo su alcance hacia la naciente forma de arte del cine, preservando una fusión de tradición teatral y ambición cinematográfica temprana. Octavo, Bardelis el Magnífico, 1926. Protagonizada por el carismático John Gilbert, Bardelis el Magnífico es un romance de capa y espada dirigido por King Vidor. Producida por Metro-Goldwyn-Mayer, fue adaptada de la novela de Rafael Sabatini, conocido por escribir otros clásicos de aventuras como Scaramouche y Capitán Blood. Ambientada en la Francia del siglo XVII, la trama se centra en el personaje de Gilbert, un noble pícaro que apuesta que puede conquistar a la virtuosa Roxalane de Lavedan, interpretada por Eleanor Boardman. Peleas de espadas, identidades equivocadas y grandes intrigas cortesanas se suceden. El suntuoso diseño de producción de la película, los trajes de época y las emocionantes escenas de acción ejemplificaron la cinematografía muda de primer nivel de Metro-Goldwyn-Mayer. El carisma de John Gilbert irradia a lo largo, insinuando los papeles románticos que interpretaría en futuros clásicos. Sin embargo, después de que terminó la era del cine mudo, Bardelis el Magnífico cayó en la oscuridad. Los ejecutivos del estudio, enfocados en producir películas sonoras, no conservaron los negativos originales del filme, y las copias de distribución masiva estaban desgastadas o fueron desechadas. A mediados del siglo XX, Bardelis el Magnífico se consideraba perdido. Durante años, los historiadores de cine solo tenían algunas fotografías fijas y materiales promocionales como evidencia de su existencia. De manera sorprendente, se descubrió en Francia una copia casi completa en 2006 dentro de los archivos de una colección privada. Los segmentos faltantes fueron restaurados utilizando fragmentos recuperados adicionales, y la película fue reintroducida al público moderno después de casi 8 décadas. El redescubrimiento es inestimable, tanto para los estudiosos del cine mudo como para los fanáticos de los espadachines clásicos. Captura un momento clave en la carrera de dirección de King Vidor y preserva otro brillante ejemplo de la magnética presencia en pantalla de John Gilbert en la era del cine mudo, recordándonos lo fácilmente que estos artefactos culturales pueden desaparecer y luego reaparecer como un tesoro enterrado. 9. La Pasión de Juana de Arco, 1928. La Pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer, es ampliamente considerada una obra maestra cinematográfica, famosa por sus intensos primeros planos y la cautivadora actuación de René Jean Falconetti como Juana. Centrado en el juicio y ejecución de la heroína francesa, los escenarios austeros y el estilo minimalista de la película amplifican la profundidad emocional del sufrimiento de Juana. El uso innovador de Dreyer de la composición, los ángulos de cámara y las técnicas de actuación expresiva elevó el medio silencioso a nuevas alturas artísticas. Poco después de su lanzamiento inicial, el negativo original de la película fue destruido en un incendio, y Dreyer intentó reconstruirla a partir de tomas alternativas. Sin embargo, se creyó que esa versión también se perdió en otro incendio, lo que llevó a décadas de copias incompletas o de baja calidad. Los cines mostraron varias versiones truncadas o censuradas, diluyendo el poder visual y narrativo de la película. Los historiadores se desesperaron de ver alguna vez la visión original de Dreyer. Un golpe de suerte ocurrió en 1981 cuando se descubrió una copia casi completa del corte original de Dreyer en un hospital psiquiátrico noruego. Milagrosamente preservada, permitió una cuidadosa restauración de las imágenes inquietantes de la película. Las audiencias modernas finalmente pudieron presenciar la hipnotizante interacción entre las expresiones angustiosas de Falconetti y los primeros planos de Dreyer, que siguen siendo legendarios por su fuerza emocional cruda. Este redescubrimiento consolidó La Pasión de Juana de Arco como un pináculo del cine mudo, influyendo en innumerables cineastas y estudiosos del cine. Su legado continúa recordándonos el potencial del medio para contar historias profundas, incluso cuando carecen de diálogo, y cuán frágil puede ser ese legado cuando los elementos cinematográficos no se protegen de los estragos del tiempo. 10. A Page of Madness,
1926. Una de las más aclamadas obras en el cine mudo japonés, A Page of Madness, de Teinosuke Kinugasa, representa una atrevida aventura en el horror psicológico y la narrativa experimental. La película está ambientada en un manicomio, donde un conserje atormentado por la culpa debido a la institucionalización de su esposa experimenta visiones distorsionadas y encuentros inquietantes. Rechazando la estructura narrativa convencional, Kinugasa utiliza una edición rápida, superposiciones y ángulos de cámara desorientadores para reflejar los estados mentales fracturados de los personajes. Al momento de su estreno inicial, A Page of Madness recibió reacciones mixtas. Algunos críticos elogiaron sus técnicas innovadoras, mientras que otros la encontraron demasiado abstracta. Con el tiempo, la película desapareció de la circulación. El propio Kinugasa creía que no quedaban copias. El deterioro del nitrato, una plaga común para las películas de esa época, amenazaba con borrar esta joya experimental. Sin embargo, en 1971, Kinugasa redescubrió una copia en su propio almacenamiento, guardada durante décadas. Al darse cuenta de su importancia, lo entregó a conservacionistas, quienes emprendieron su restauración. Aunque la estructura poco convencional de la película sigue desafiando a los espectadores, A Page of Madness ha ganado reconocimiento entre historiadores del cine y fanáticos del cine surrealista expresionista. El valor cinematográfico de la película reside en su enfoque pionero de la narrativa visual. Fue anterior a muchos experimentos occidentales en surrealismo, y se erige como un testimonio del alcance global de la innovación cinematográfica temprana. Aunque sigue siendo algo menos conocida fuera de los círculos cinematográficos, A Page of Madness demuestra que incluso las producciones más oscuras o experimentales pueden desempeñar un papel vital en la expansión de nuestra comprensión de lo que el cine puede lograr y cuán crucial es proteger estas obras para que no desaparezcan por completo. Once Beyond the Rocks, 1922. Beyond the Rocks fue un romance muy esperado en la era del cine mudo, uniendo a dos de los iconos más grandes de Hollywood, Gloria Swanson y Rudolph Valentino, bajo la dirección de Sam Wood. Estrenado en 1922, este opulento melodrama centrado en Theodora Fitzgerald, Swanson, una joven presionada a casarse con un hombre mayor adinerado, solo para enamorarse irreversiblemente del apuesto Lord Bracondale, Valentino. Las audiencias de la época quedaron cautivadas por los ambientes de alta sociedad de la película, sus lujosos trajes y la palpable química en pantalla entre sus protagonistas, ambos en la cúspide de su fama. Sin embargo, como con muchas películas mudas, Beyond the Rocks fue víctima de prácticas de archivo descuidadas. La película de nitrato, conocida por su inflamabilidad y susceptibilidad a la degradación, a menudo era descartada o dejada para deteriorarse una vez que terminaba la exhibición teatral de una película. Durante décadas no sobrevivieron copias conocidas, privando a los fanáticos e historiadores de una visión única de la única colaboración entre Valentino y Swanson. No fue hasta el año 2003 que el archivo privado de un coleccionista de cine holandés reveló una copia casi completa de la película. Los esfuerzos de restauración en el Museo del Cine de los Países Bajos fueron rápidos, permitiendo que la película se reintrodujera en festivales de cine y proyecciones especiales. El redescubrimiento fue un gran éxito para los entusiastas del cine mudo. No solo trajo de vuelta una pieza histórica de cine con estrellas, sino que también subrayó la importancia de la preservación cinematográfica global. Hoy, Beyond the Rocks se presenta tanto como un encantador romance de época como una advertencia de cuán fácilmente los importantes artefactos culturales pueden caer en el olvido. 12. La batalla del siglo. 1927. La batalla del siglo de Laurel y Hardy es legendaria entre las comedias de cine mudo por presentar lo que muchos consideran la mejor pelea de pasteles en la historia del cine. Filmado en 1927 y dirigido por Clyde Bruckman bajo la producción de Hal Roach, el corto comienza con Oliver Hardy gestionando la desafortunada carrera de boxeo de Stan Laurel. Después de una serie de percances cómicos, la narrativa escala hasta una enorme pelea de lanzamiento de pasteles por toda la calle, involucrando cientos de pasteles, y rápidamente se convierte en un caos encantador. Aunque bien recibida en su momento, la batalla del siglo
se consideró perdida en gran parte debido a la fragilidad de Sarah Bowe, Charles Buddy Rogers y Richard Arlen, con un cameo memorable de un joven Gary Cooper. Esta épica de aviación de la Primera Guerra Mundial cautivó a las audiencias con sus emocionantes secuencias de combate aéreo y su emotivo drama romántico. Sigue a dos pilotos rivales y a la mujer que ambos aman, entrelazando temas de amistad, sacrificio y la brutal realidad de la guerra. La película presentó una cinematografía aérea innovadora, trascendiendo los límites de lo que era técnicamente posible en esa época. Aviones reales, combates aéreos auténticos y elaborado trabajo de acrobacias contribuyeron a una sensación de asombro rara vez vista en películas mudas anteriores. Sin embargo, como muchas películas mudas, Wings se distribuyó ampliamente en versiones acortadas o reeditadas una vez que las películas sonoras ganaron prominencia. Se pensaba que algunos tintados de color y otros adornos visuales del original se habían perdido a medida que el sistema de los estudios avanzaba. Afortunadamente, Paramount preservó Wings mejor que muchas de sus contemporáneas, pero partes de las impresiones originales de Nitrato se deterioraron con el tiempo. Durante décadas, los fans solo pudieron verla en versiones incompletas o de baja calidad, pero no fue hasta principios de la década de los 2000 que un importante proyecto de restauración, realizado por Paramount y Film Archives, devolvió sus vibrantes tintes y nítidos detalle. El resultado permitió a las audiencias modernas experimentar la película tal como lo hicieron los espectadores de 1927, completa con una partitura orquestal recién grabada. La versión restaurada de Wings no solo reafirma su lugar en la historia del cine, sino que también subraya la grandeza e innovación de la producción cinematográfica de la era del cine mudo. Chat 4. Su primer malentendido, 1911. Su primera ilusión es un cortometraje históricamente significativo por una razón principal. Presentó a Mary Pickford y fue la primera vez que fue acreditada por nombre en pantalla. Con tan solo 18 años, Pickford emergía como una de las actrices más destacadas en el Hollywood temprano. Dirigida por Thomas H. Ince y coprotagonizada por Owen Moore, entonces esposo de Pickford, esta comedia doméstica dura solo unos 10 minutos. Gira en torno a la trivial disputa de una joven pareja casada que se convierte en un malentendido cómico, un escenario simple pero identificable para las audiencias de la época. Durante décadas, este cortometraje se consideró perdido, creyéndose que la obra más antigua conocida de Mary Pickford que sobrevivía databa de más adelante, en 1911. La descomposición del nitrato, la negligencia y la naturaleza efímera de los primeros cortometrajes contribuyeron a su aparente desaparición. Los cortometrajes mudos tempranos rara vez se conservaron. Eran productos transitorios destinados a llenar programas de teatro. Los estudios veían poca razón para gastar recursos en archivos a largo plazo. En 2006, un descubrimiento inesperado en un granero de New Hampshire cambió el destino de la película. Un coleccionista tropezó con un bote etiquetado como una copia de 16 milímetros de Their First Misunderstanding, y al inspeccionarlo detenidamente, resultó ser auténtico. Los conservacionistas rápidamente se movieron para restaurarla, estabilizando la frágil impresión y transfiriéndola a un soporte de película más seguro. Este redescubrimiento es particularmente valioso porque documenta la evolución de Mary Pickford en una de las mayores estrellas de la era del cine mudo. Aunque solo es una breve pieza de entretenimiento, Their First Misunderstanding destaca lo fácilmente que la historia del cine puede perderse y lo emocionante que es cuando resurgen tesoros perdidos. 5. Diferente a los otros. 1919. Una película innovadora y valiente para su época, diferente a los demás, abordó de frente el tema tabú de la homosexualidad. Dirigida por Richard Oswald y coescrita por el famoso sexólogo Magnus Hirschfeld, estaba protagonizada por Conrad Veidt, mejor conocido por sus papeles posteriores en El gabinete del Dr. Caligari y Casablanca, como un violinista de concierto que se enamora de uno de sus estudiantes masculinos. La película representa los prejuicios de la sociedad, el chantaje y la agitación emocional que experimentan sus protagonistas. En una era en la que las leyes de censura ya se estaban endureciendo en varias partes del mundo, Different from the Others enfrentó una reacción negativa inmediata.
Muchas copias fueron confiscadas o destruidas por las autoridades. Producciones de larga duración y adaptaciones literarias mucho antes de la era dorada de Hollywood. Aunque las actuaciones y los valores de producción pueden parecer anticuados según los estándares contemporáneos, el redescubrimiento afirma un hito importante: la influencia atemporal de Shakespeare extendiendo su alcance hacia la naciente forma de arte del cine, preservando una fusión de tradición teatral y ambición cinematográfica temprana. Octavo. Bardelis el Magnífico, 1926. Protagonizada por el carismático John Gilbert, Bardelis el Magnífico es un romance de capa y espada dirigido por King Vidor. Producida por Metro-Goldwyn-Mayer, fue adaptada de la novela de Rafael Sabatini, conocido por escribir otros clásicos de aventuras como Scaramouche y Capitán Blood. Ambientada en la Francia del siglo XVII, la trama se centra en el personaje de Gilbert, un noble pícaro que apuesta que puede conquistar a la virtuosa Roxalane de Lavedan, interpretada por Eleanor Boardman. Peleas de espadas, identidades equivocadas y grandes intrigas cortesanas se suceden. El suntuoso diseño de producción de la película, los trajes de época y las emocionantes escenas de acción ejemplificaron la cinematografía muda de primer nivel de Metro-Goldwyn-Mayer. El carisma de John Gilbert irradia a lo largo, insinuando los papeles románticos que interpretaría en futuros clásicos. Sin embargo, después de que terminó la era del cine mudo, Bardelis el Magnífico cayó en la oscuridad. Los ejecutivos del estudio, enfocados en producir películas sonoras, no conservaron los negativos originales del filme, y las copias de distribución masiva estaban desgastadas o fueron desechadas. A mediados del siglo XX, Bardelis el Magnífico se consideraba perdido. Durante años, los historiadores de cine solo tenían algunas fotografías fijas y materiales promocionales como evidencia de su existencia. De manera sorprendente, se descubrió en Francia una copia casi completa en 2006 dentro de los archivos de una colección privada. Los segmentos faltantes fueron restaurados utilizando fragmentos recuperados adicionales, y la película fue reintroducida al público moderno después de casi 8 décadas. El redescubrimiento es inestimable, tanto para los estudiosos del cine mudo como para los fanáticos de los espadachines clásicos. Captura un momento clave en la carrera de dirección de King Vidor y preserva otro brillante ejemplo de la magnética presencia en pantalla de John Gilbert en la era del cine mudo, recordándonos lo fácilmente que estos artefactos culturales pueden desaparecer y luego reaparecer como un tesoro enterrado. 9. La Pasión de Juana de Arco, 1928. La Pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer, es ampliamente considerada una obra maestra cinematográfica, famosa por sus intensos primeros planos y la cautivadora actuación de René Jean Falconetti como Juana. Centrado en el juicio y ejecución de la heroína francesa, los escenarios austeros y el estilo minimalista de la película amplifican la profundidad emocional del sufrimiento de Juana. El uso innovador de Dreyer de la composición, los ángulos de cámara y las técnicas de actuación expresiva elevó el medio silencioso a nuevas alturas artísticas. Poco después de su lanzamiento inicial, el negativo original de la película fue destruido en un incendio, y Dreyer intentó reconstruirla a partir de tomas alternativas. Sin embargo, se creyó que esa versión también se perdió en otro incendio, lo que llevó a décadas de copias incompletas o de baja calidad. Los cines mostraron varias versiones truncadas o censuradas, diluyendo el poder visual y narrativo de la película. Los historiadores se desesperaron de ver alguna vez la visión original de Dreyer. Un golpe de suerte ocurrió en 1981 cuando se descubrió una copia casi completa del corte original de Dreyer en un hospital psiquiátrico noruego. Milagrosamente preservada, permitió una cuidadosa restauración de las imágenes inquietantes de la película. Las audiencias modernas finalmente pudieron presenciar la hipnotizante interacción entre las expresiones angustiosas de Falconetti y los primeros planos de Dreyer, que siguen siendo legendarios por su fuerza emocional cruda. Este redescubrimiento consolidó La Pasión de Juana de Arco como un pináculo del cine mudo, influyendo en innumerables cineastas y estudiosos del cine. Su legado continúa recordándonos el potencial del medio para contar historias profundas, incluso cuando carecen de diálogo, y cuán frágil puede ser ese legado cuando los elementos cinematográficos no se protegen de los estragos del tiempo. 10. A Page of Madness,
1926, una de las más aclamadas. Durante décadas, se creía que los clásicos invaluables de la Edad de Oro de Hollywood se habían perdido, víctimas de la negligencia de los estudios, la descomposición del filme y los incendios de nitrato. Sin embargo, contra todo pronóstico, muchas de estas películas han sido redescubiertas y restauradas. El mérito es de los historiadores del cine y los archivos que se negaron a dejar que estos tesoros desaparecieran. Aquí están algunos de los regresos más notables en la historia del cine. Primero, Metrópolis, 1927. La película Metrópolis de Fritz Lang se erige como una de las películas de ciencia ficción más influyentes en la historia del cine. Producida en Alemania durante la era de la República de Weimar, fue famosa por su extensa ciudad futurista, diseño de escenarios expresionistas y una narrativa que exploraba la división de clases y la industrialización. Protagonizada por Brigitte Helm, Gustav Fröhlich y Alfred Abel, la película se centraba en las tensiones entre la élite rica que vivía en los relucientes rascacielos y la clase trabajadora que laboraba bajo tierra para mantener la ciudad funcionando. La grandeza visual de la película y los efectos especiales pioneros, especialmente la escena de transformación del robot Maschinenmensch, consolidaron su reputación como una obra maestra del cine temprano. Metrópolis fue originalmente una película muy larga, alrededor de 2 horas y media, pero poco después de su estreno, fue fuertemente editada para su distribución internacional. Los distribuidores y estudios eliminaron secuencias clave de la trama para acortar la duración y atraer a un público más amplio. Como resultado, gran parte del metraje original se consideró perdido durante décadas. Los académicos y entusiastas del cine solo tenían versiones truncadas disponibles, faltando escenas cruciales que explicaban las motivaciones de los personajes y la trama principal. Luego, en 2008, se descubrió un negativo casi completo de 16 milímetros del montaje original en los archivos del Museo del Cine en Buenos Aires, Argentina. Este hallazgo extraordinario permitió a los conservacionistas de películas restaurar la película más cerca de la visión original de Lang. Los segmentos recién descubiertos eran de menor calidad de imagen, pero llenaron muchos vacíos narrativos. Hoy, Metrópolis se celebra no solo como una piedra angular de la ciencia ficción, sino también como un ejemplo notable de cómo los tesoros cinematográficos perdidos aún pueden resurgir contra todo pronóstico. Drugy, Sherlock Holmes, 1916. La película muda de 1916, Sherlock Holmes, ocupa un lugar especial en la historia de las adaptaciones de Arthur Conan Doyle, principalmente porque está protagonizada por William Gillette, el actor estadounidense que definió la persona escénica de Holmes. Gillette ya era mundialmente famoso por interpretar al icónico detective en el teatro, añadiendo elementos como la pipa curva y el gorro de cazador, que se volvieron emblemáticos de Holmes. Dirigida por Arthur Berthollet, esta película trasladó la legendaria interpretación teatral de Gillette a la pantalla, mezclando elementos de varias historias de Holmes para crear una narrativa original con el Dr. Watson y el archienemigo Profesor Moriarty. Durante décadas, se asumió que Sherlock Holmes estaba perdido. Las películas de esa época a menudo sucumbían a la descomposición del nitrato o eran descartadas por los estudios que no preveían su valor futuro. Dado que la interpretación teatral de Gillette fue tan influyente, la pérdida del único registro cinematográfico de su actuación fue especialmente lamentada por los aficionados a Holmes. Los entusiastas reconstruyeron su existencia mediante recortes de prensa y fotos de producción, pero no había ninguna copia conocida disponible. Eso cambió en 2014, cuando un negativo completo de Sherlock Holmes fue desenterrado en las bóvedas de la Cinémathèque Française. El emocionante hallazgo permitió a los conservadores de cine restaurar la película y brindar al público moderno la oportunidad de ver a Gillette en acción. A pesar de la falta de sonido, los espectadores pueden observar sus sutiles gestos y su ingenio discreto, características distintivas de su actuación en el escenario. Presencia. El redescubrimiento de la película ofrece un raro puente entre el teatro del siglo XIX y el cine temprano del siglo XX, un artefacto que enriquece nuestra apreciación, tanto de Sherlock Holmes como de la historia del cine mudo. 3. Alas, 1927. Dirigida por William A. Wellman, Wings es celebrada como la primera película en ganar el premio de la Academia
a la mejor película, llamada Película Sobresaliente, en la ceremonia inaugural. Obras en el cine mudo japonés. A Page of Madness, de Teinosuke Kinugasa, representa una atrevida aventura en el horror psicológico y la narrativa experimental. La película está ambientada en un manicomio, donde un conserje atormentado por la culpa debido a la institucionalización de su esposa experimenta visiones distorsionadas y encuentros inquietantes. Rechazando la estructura narrativa convencional, Kinugasa utiliza una edición rápida, superposiciones y ángulos de cámara desorientadores para reflejar los estados mentales fracturados de los personajes. Al momento de su estreno inicial, A Page of Madness recibió reacciones mixtas. Algunos críticos elogiaron sus técnicas innovadoras, mientras que otros la encontraron demasiado abstracta. Con el tiempo, la película desapareció de la circulación. El propio Kinugasa creía que no quedaban copias. El deterioro del nitrato, una plaga común para las películas de esa época, amenazaba con borrar esta joya experimental. Sin embargo, en 1971, Kinugasa redescubrió una copia en su propio almacenamiento, guardada durante décadas. Al darse cuenta de su importancia, lo entregó a conservacionistas, quienes emprendieron su restauración. Aunque la estructura poco convencional de la película sigue desafiando a los espectadores, A Page of Madness ha ganado reconocimiento entre historiadores del cine y fanáticos del cine surrealista expresionista. El valor cinematográfico de la película reside en su enfoque pionero de la narrativa visual. Fue anterior a muchos experimentos occidentales en surrealismo, y se erige como un testimonio del alcance global de la innovación cinematográfica temprana. Aunque sigue siendo algo menos conocida fuera de los círculos cinematográficos, A Page of Madness demuestra que incluso las producciones más oscuras o experimentales pueden desempeñar un papel vital en la expansión de nuestra comprensión de lo que el cine puede lograr y cuán crucial es proteger estas obras para que no desaparezcan por completo. Once Beyond the Rocks, 1922. Beyond the Rocks fue un romance muy esperado en la era del cine mudo, uniendo a dos de los iconos más grandes de Hollywood, Gloria Swanson y Rudolph Valentino, bajo la dirección de Sam Wood. Estrenado en 1922, este opulento melodrama centrado en Theodora Fitzgerald, Swanson, una joven presionada a casarse con un hombre mayor adinerado, solo para enamorarse irreversiblemente